Después de nuestra cena de Navidad vi que mi tarjeta había sido cargada con todos los regalos. Papá dijo, votamos que como no tienes hijos deberías pagar por los que sí los tienen. Temblando, agarré mi teléfono y le dije, entonces te encantará lo que viene después. Él se rió. Al día siguiente mi teléfono explotó con 53 llamadas perdidas. Mis primos gritaban, mamá suplicaba y papá me rogaba que parara. Pero entonces yo, tienes que estar bromeando, dije con la mano congelada en el aire sosteniendo mi tenedor. Acababa de revisar mi teléfono bajo la mesa. Al principio pensé que era algún tipo de error. 13.642 cargados a mi tarjeta de crédito esa mañana, pero luego vi el desglose. Tiendas departamentales, cadenas de juguetes, tiendas de regalos en línea, todos los regalos, cada uno de ellos. ¿Quién hizo esto?, pregunté en voz baja, mi voz cortando a través del ruido de fondo del papel, de regalo crujiendo, y los villancicos navideños a medio corazón en el altavoz. Papá levantó la mirada de su copa de vino con demasiada casualidad, como si le hubiera preguntado si el pavo estaba seco. Votamos, dijo con cara seria. No tienes hijos, así que deberías pagar por los que sí los tienen. Parpadeé. ¿Qué? No tenía sentido. Bueno, continuó como si estuviera explicando patrones climáticos. Tú no tienes hijos, el resto de nosotros sí, así que pensamos que era justo que cubrieras los regalos este año para los pequeños. Lo miré fijamente, luego a mamá, quien rápidamente bajó la mirada a su plato. Mi hermana seguía bebiendo su vino mientras sus gemelos abrían cajas de Lego que aparentemente yo había pagado. Mi primo Jeff me dio una mirada avergonzada, como si supiera que estaba mal, pero no iba a defenderme. ¿Usaron mi tarjeta sin preguntar?, dije. ¿Simplemente decidieron que yo pagaría por todo porque soy soltero? Siempre dices que no te importa ayudar, murmuró mamá. ¿Ayudar?, repetí, casi riendo. Ayudar es ofrecer. Esto fue una conspiración a mis espaldas. No te alteres tanto, dijo papá encogiéndose de hombros. Es solo dinero. Tienes de sobra. Mi corazón latía tan fuerte que apenas podía escuchar las palabras por encima del pulso en mis oídos. Escaneé la mesa. 12 personas, la mitad de las cuales no me habían hablado en todo el año, a menos que fuera para pedir un favor o un préstamo, y ahora habían acordado silenciosamente que yo debería financiar sus vacaciones como una especie de premio por no tener hijos. Son increíbles, dije poniéndome de pie. Siéntate, espetó mi prima. No arruines el ambiente. Los niños la están pasando bien. Oh, no te preocupes, dije, sacando mi teléfono del bolsillo. No voy a arruinar el ambiente. Voy a terminar el espectáculo. ¿Qué se supone que significa eso?, preguntó papá divertido. Encontré su mirada. Significa que te va a encantar lo que viene después. Él realmente se rió. Se rió como si estuviera fanfarroneando, como si fuera demasiado cobarde para finalmente hacer lo que debería haber hecho hace años. No se rió al día siguiente, porque al día siguiente mi teléfono explotó. 53 llamadas perdidas, primos gritando, mamá suplicando, papá realmente rogándome que parara. Pero para entonces ya había presionado enviar y no había vuelta atrás. No te despiertas un día y te das cuenta de que tu familia te ve como una billetera. No, sucedió lentamente, silenciosamente, como una fuga debajo del piso. Solo notas la podredumbre cuando toda la estructura se derrumba. Comenzó hace años, después de la universidad. Conseguí un trabajo en tecnología. Nada extraordinario, solo trabajo estable, seguro médico y un cheque de pago que no rebotaba. Mi hermana quedó embarazada a los 23 años y volvió a casa. Mi primo Jason abandonó sus estudios de posgrado y comenzó a resolver las cosas durante 7 años seguidos. Mis padres decían que era solo una mala racha para todos. Y yo era el que tenía todo en orden. Eso es lo que siempre decían. ¿Te va bien? No necesitas mucho. Mi madre solía recordarme con una sonrisa suave y condescendiente. Tienes suerte. Deberías compartir esa suerte, me dijo una vez mi tía, mientras aceptaba un cheque de alquiler de mi parte para su hijo. Al principio eran cosas pequeñas. Útiles escolares para los niños, dinero para gasolina para la entrevista, de trabajo de alguien, contribuir a un regalo de cumpleaños grupal al que nunca accedí. Pero luego se volvió constante. Cuando mi hermano Dan perdió su trabajo, pagué su alquiler durante 6 meses. Cuando mi prima Sara quiso lanzar su pequeño negocio, cubrí sus tarifas de Shopify y compré todo su primer lote de inventario. Vendió 2 artículos y nunca más lo mencionó. Cuando el tío Greg tuvo un susto de salud y no tenía seguro, ¿adivina quién pagó la cuenta? Sí, yo. No me quejé, no al principio. Seguía diciéndome a mí mismo, esto es lo que hacen las familias. Pero la verdad es que las familias no te entregan el cuchillo y te agradecen por sangrar. Me desangraron y yo lo permití. La peor parte era que actuaban como si me estuvieran haciendo un favor. Puedes sentirte bien por ayudar. Tu nombre está en la tarjeta grupal, eso es especial. No seas tan rígido, somos familia. Nadie dijo gracias, ni una sola vez. No se trataba solo de dinero, era tiempo, energía, atención, capacidad emocional. Yo era la niñera por defecto, el contacto de emergencia, el alguien necesita ayudar de turno. Cuando tuve gripe una nochebuena, le envié un mensaje de texto a mi madre para decirle que no podía asistir. Ella respondió, está bien, pero ¿aún puedes enviar los regalos? Los niños cuentan contigo. Recuerdo estar sentado en el piso de mi baño, envuelto en una manta, mareado por la fiebre y pensar, ¿por qué solo recuerdan que existo cuando hay una factura adjunta a mí? Pero el momento en que realmente lo entendí, el momento que inició la reacción en cadena, fue 3 meses antes de esa cena de Navidad. Había llevado a mi sobrina a una librería y le permití elegir lo que quisiera. $150 más tarde, tenía materiales de arte, libros de tapa dura y un perezoso de peluche gigante al que llamó Slumpy. Estaba emocionada, yo también estaba feliz, hasta que la dejé. ¿De dónde es Slumpy?, preguntó mi hermana. Sonreí.
La dejé elegirlo hoy. Mi hermana frunció el ceño. La estás malcriando. Crees que eres el tío divertido solo porque tienes dinero. Parpadeé. ¿Qué? Honestamente, resopló. Tal vez gastes menos en juguetes y más en una personalidad. Me golpeó tan fuerte que casi me reí. Acababa de pasar mi fin de semana con su hija. Tiempo que podría haber pasado descansando, saliendo, viviendo. Y en lugar de agradecerme, me burlaba como si ser servicial me hiciera patético. Fue entonces cuando la máscara se deslizó. No la de ella, la mía. Los vi por lo que eran. Aprovechadores disfrazados de seres queridos, expertos en culpa. Nunca me respetaron, apenas les agradaba. No era familia, era una fuente de financiamiento. Y entonces llegó diciembre. Los planes de Navidad comenzaron a circular en el chat grupal familiar a mediados de noviembre. Por supuesto se esperaba que fuera el anfitrión nuevamente, que comprara para todos los niños nuevamente, que fuera Papá Noel con un límite de crédito nuevamente. Estaba listo para decir que no esta vez, lo juro. Pero entonces mi padre me envió un mensaje de texto. Personalmente, eres muy bueno con estas cosas. ¿Por qué no te encargas de todos los regalos otra vez? Nos pondremos al día más tarde. Nunca me pusieron al día por el año pasado, ni por el año anterior, así que respondí breve y frío. Solo si acordamos de antemano quién paga. Me dejó en visto y luego no respondió durante 3 semanas. Pensé que quizás habían entendido el mensaje. Estaba equivocado, porque usaron mi tarjeta de respaldo en su lugar, una tarjeta que le di a mi madre hace años solo en caso de emergencia. Ella todavía tenía el número y aparentemente lo había compartido, porque el estado de cuenta mostraba compras de 5 tiendas diferentes, ninguna de las cuales estaba en su área. Ella no compró nada. Ellos compraron todo. Y cuando lo mencioné, en la cena, se rieron. Se rieron. Las palabras exactas de papá. Votamos que como no tienes hijos, deberías pagar por los que sí los tienen. Como si fuera justo. Como si esto fuera democracia. Como si yo no tuviera derecho a decir que no. En ese momento me di cuenta de que realmente lo creían. Pensaban que yo existía para aliviar su carga. Que no tener hijos significaba que debía un impuesto a los que tenían familias reales. Que mi vida, mi paz, mi tiempo, mis finanzas, eran opcionales en comparación con las suyas. Y cuando me levanté, cuando dije que amarían lo que vendría después, no se inmutaron. Papá se rió porque en sus ojos estaba fanfarroneando. Siempre lo había estado. Apenas dormí esa noche. No por culpa, no había llegado a esa parte todavía, pero tampoco estaba completamente allí. Estaba completamente despierto, acostado en la cama y repasando cada insulto, cada expectativa no expresada, cada vez que me hicieron sentir menos por no tener lo que ellos tenían. Hijos, deudas, caos. De alguna manera eso los hacía superiores, nobles, y a mí prescindible. Pero mientras el sol se elevaba y pintaba mi techo de naranja pálido, sentí que algo cambiaba. La vacilación se drenó de mí como veneno, y lo que la reemplazó no fue solo ira, fue claridad. Querían tratar esto como una democracia. Bien, hablemos de democracia. Así que abrí mi laptop y escribí: asunto, cambios en la contribución navideña. Cuerpo, con efecto inmediato, me retiro de todo apoyo financiero relacionado con nuestra familia extendida. Eso incluye regalos de Navidad, regalos de cumpleaños para menores o adultos, contribuciones a matrículas escolares, préstamos para hipotecas, venmos de emergencia, rescates para facturas inesperadas del veterinario, reparaciones de automóviles o suscripciones a Disney Plus. Si ya has gastado dinero usando mis tarjetas, espera un contracargo. Si has guardado mi información o la has compartido sin mi consentimiento, espera contacto legal. Ustedes votaron, yo voto de vuelta. Feliz Navidad, el sin hijos. Y luego presioné enviar a todos. Cada nombre en ese chat grupal. Mis padres, mi hermana, los 6 primos, mi tía que todavía piensa que le debo por esa vez que me cuidó cuando tenía 4 años. Y luego apagué mi teléfono. Les tomó exactamente 7 horas y 16 minutos romperse. Cuando volví a encender mi teléfono, explotó como una granada en mi mano. 53 llamadas perdidas, docenas de mensajes de texto, mensajes de voz de parientes sollozando, primos amenazando con demandarme por daño emocional. Un mensaje de mi madre, que comenzaba con "estoy desconsolada" y terminaba con "esto es más que decepcionante". Y papá me llamó 12 veces. Su último mensaje de voz era solo una frase: "Por el amor de Dios, no hagas esto". Pero ya estaba hecho, porque para cuando se dieron cuenta de lo que quise decir con contracargo, ya había hablado con mi banco. El reclamo por fraude había sido aprobado. Más de $13,600 en gastos no autorizados ahora estaban marcados. Esas Barbie Dream Houses y rifles francotiradores Nerf en espera. Los iPads de Navidad y cajas de vueltas. Y la cereza del pastel, congelé la tarjeta de emergencia. Así que cuando mi prima Sara intentó usarla para una reserva de hotel más tarde esa noche, rechazada 2 veces. Las consecuencias fueron nucleares. Al día siguiente recibí una llamada de mi tío, uno de los pocos que nunca me pidió dinero, pero que tampoco dijo nada cuando el resto de ellos lo hizo. Su voz era baja y avergonzada. Tu madre está llorando. Dice que arruinaste la Navidad. No me inmutó. No, dije. Ellos la arruinaron cuando la convirtieron en una transacción. Solo estaban abrumados. No, lo interrumpí. Estaban intitulados. Hay una diferencia. Permaneció en silencio y luego, ¿realmente les estás cobrando a todos? Ya lo hice, suspiró. Bueno, no puedo decir que no se lo merecían. Luego colgó. Ese fue el último mensaje civil que recibí durante días. La verdadera confrontación llegó 3 días después. Llegué a casa del trabajo y los encontré esperando en mi porche. Mamá, papá y mi hermana Rachel, con los brazos cruzados y la cara retorcida como si estuviera masticando una pila de ácido. ¿Podemos hablar?, preguntó mamá, su voz ya temblando. Abrí la puerta.
Di lo que viniste a decir. No quisimos que pasara así, dijo rápidamente. Solo pensamos, ¿qué? ¿Que me callaría y pagaría la cuenta otra vez? ¿Que sonreiría y diría, claro, róbenme ciego, pero hagámoslo con ponche de huevo? Papá trató de intervenir. Hijo, no convirtamos esto en algún tipo de guerra. Somos familia. Me reí fuerte. Ustedes declararon la guerra en el segundo en que usaron mi tarjeta sin preguntar y lo llamaron votación. Eso no se sintió como familia, se sintió como traición. Rachel puso los ojos en blanco. Oh, por Dios, todavía sigues con eso. Estás actuando como si hubiéramos drenado todos tus ahorros. Pagué tu auto el verano pasado, grité, porque no podías conducir con un parabrisas agrietado. Dijiste que me devolverías el dinero, bufó. Ganas 6 cifras, sobrevivirás. Y eso, dije acercándome, es porque esto termina ahora. Todos me tratan como si fuera solo una billetera, que ocasionalmente aparece con una cazuela. Los ojos de mi madre se llenaron de lágrimas. Solo estábamos tratando de darles a los niños una buena Navidad. Así que róbenme. Papá dio un paso adelante. Suficiente. Esto ha ido demasiado lejos. Necesitas arreglar esto. Deshacer los contracargos. Ahora. Lo miré y no dije nada. Así que intentó un enfoque diferente. Piensa en cómo se ve esto, dijo oscuramente. ¿Qué quieres que diga la gente? ¿Que traicionaste a tu familia por unos pocos juguetes? Ni siquiera pestañeé. No, dije. Quiero que la gente diga que finalmente desarrollé agallas. Y luego dije la única frase que hizo que mi madre jadeara, Rachel gritara, y mi padre se pusiera completamente blanco. Terminé con todos ustedes. Ya bloqueé sus números y a partir de este fin de semana me mudo a otro estado, solo. El silencio fue glorioso. Abrí la puerta principal. Ahora salgan de mi porche. Las primeras 48 horas después de esa confrontación fueron de silencio total y honestamente fue hermoso. Sin llamadas telefónicas, sin mensajes de texto pasivo-agresivos, sin bombas de culpa disfrazadas de verificaciones familiares. Por primera vez en años, realmente podía respirar. Me senté en el suelo con una taza de café y una lista de reproducción de Spotify, dándome cuenta de que no estaba cargando con el peso de nadie más. Nadie estaba esperando que pagara una factura, arreglara un desastre o salvara el día. Era paz. Pero conocía a mi familia. No simplemente dejan ir cuando pierden a su donante favorito. Para el tercer día, comenzaron a arrastrarse de regreso en el único lenguaje que conocían, manipulación. Tal vez deberíamos hablar como adultos. Tu madre ha estado enferma de estrés. ¿Estás feliz ahora? Los niños están preguntando por qué el tío fantasma ya no llama. Vi los mensajes. No respondí porque sabía que ninguno de ellos me extrañaba. Extrañaban lo que yo proporcionaba. Pero luego llegó algo que nunca esperé. Un mensaje de mi primo Jason. Me equivoqué. ¿Podemos hablar? No respondí. Una hora después estaba de pie en la puerta de mi casa. Y se veía diferente. No la versión habitual medio dormida, con sudadera, empapada en sarcasmo. Estaba arreglado, peinado. Incluso llevaba una chaqueta y un reloj. Parecía estar interpretando el papel de hermano funcional. Me inscribí en cursos en línea, dijo. Marketing. He comenzado a trabajar con un amigo, tratando de organizar mi vida de verdad. Me mantuve en silencio. Estaba celoso de ti, dijo después de una larga pausa. Por eso me desahogué contigo. Tenías tu vida, sin caos, sin niños, sin ruido, constante, y odiaba eso. Incliné la cabeza. ¿Viniste por dinero? No, dijo rápidamente. Vine a decir que ya no soy tu sombra. Por un segundo, realmente le creí. Se fue. 30 minutos después, recibí una alerta de mi banco. Alguien estaba tratando de restablecer el acceso a mi cuenta en línea. ¿Adivina quién? Jason. No había cambiado. Estaba actuando. No vino a disculparse. Vino a ver si todavía creía en sus lágrimas. Bloqueé todas las contraseñas. Congelé la tarjeta de respaldo. Alerté a mi banco nuevamente. Esa fue la última vez que alguien de mi familia se acercó a mi vida. Y luego vino la libertad. Terminé mi contrato de arrendamiento. Acepté un trabajo en otro estado. Mayor paga, nuevo apartamento, sin parientes en un radio de 400 millas. Pero la mejor parte no fue el trabajo o el nuevo comienzo. Fue un mensaje de Kelly, la esposa de Jason. Vi lo que hizo. Estoy solicitando el divorcio. Y gracias. Fuiste el único que realmente ayudó. Eso me golpeó más fuerte de lo que esperaba. Ella lo sabía todo este tiempo. Sabía lo que estaba sucediendo, pero se mantuvo en silencio hasta ahora. Y de repente me di cuenta de que tal vez mi decisión no fue solo para mí. Tal vez elegir yo mismo le dio a alguien más el valor para hacer lo mismo. Antes de irme de la ciudad, dejé un último mensaje en el chat grupal familiar. Lo renombré. Este banco ha cerrado permanentemente. Intenten amar en su lugar. Luego presioné salir del chat. Mientras conducía, con el auto empacado hasta el techo con cajas y música sonando a todo volumen por las ventanas, sonreí. Estaba solo, pero por primera vez eso no era un castigo. Era libertad. Es gracioso lo tranquilo que se vuelve tu mundo una vez que cortas a las personas que nunca te escucharon realmente. Después de mudarme a otro estado, cambiar mi número, bloquear a cada uno de ellos, el silencio no era soledad. Era paz. Cruda, completa, gloriosa paz. No más mensajes de texto que decían, ¿puedes cubrir el alquiler de este mes? No más. Viajes de culpa envueltos en falsa preocupación. No más ver mi teléfono iluminarse con nombres que solo aparecían cuando sus facturas lo hacían. Se habían ido. Y no solo ido, cortados. Por primera vez en mi vida adulta, no estaba financieramente atado a la supervivencia de nadie más. Y por primera vez en mi vida adulta, estaba sobreviviendo en mis propios términos. Encontré un nuevo apartamento, nada lujoso, pero era mío. Mis reglas, mi presupuesto, mi refrigerador lleno solo de cosas que me gustaban. La primera noche que dormí allí, dejé mi teléfono en no molestar. No porque esperara una llamada, sino porque finalmente sabía que no habría una. Y déjame decirte, hay un tipo de curación que sucede en el silencio, en no tener que explicarte, en no tener que defender tus límites, en no preguntarte constantemente
¿Estoy siendo demasiado duro? No, no estás siendo duro. Estás siendo libre. Lo intentaron, por supuesto. Nuevos números, bloqueados, contactos, mensajes de voz, incluso una cuenta de Instagram desechable que me envió un mensaje. Vuelve a casa, somos familia. Suficiente es suficiente. Me reí. Suficiente es suficiente. Eso es lo que dije cuando votaron para robarme y se rieron en mi cara. Eso es lo que dije cuando mi propio padre me dijo que debería hacer más porque no tenía hijos. Eso es lo que dije cuando mi hermano, después de todo eso, todavía intentó hackear mi cuenta bancaria. Pero ahora es diferente. Ahora suficiente no es una solicitud, es un límite. Y adivina qué, es uno que nunca volverán a cruzar. Comencé terapia. Le conté todo a mi terapeuta. No parpadeó, solo asintió y dijo: fuiste condicionado a creer que el amor debe ganarse a través del sacrificio. Esa frase se quedó conmigo porque eso es lo que era. Me hicieron sentir que a menos que diera, no valía nada. A menos que pagara, no era parte del grupo. A menos que sacrificara algo, dinero, tiempo, paz, ni siquiera pretenderían amarme. Eso no es cómo debería actuar una familia. Eso era control, no cuidado. Y escapé de ello. La gente me pregunta ahora: ¿te arrepientes de haberlos cortado? No, ni por un segundo. Me arrepiento de no haberlo hecho antes. Me arrepiento de cada fiesta de cumpleaños que financié a la que ni siquiera fui invitado. Me arrepiento de cada vez que cancelé planes para conducir al otro lado de la ciudad porque la factura de electricidad de alguien estaba atrasada. Me arrepiento de ser el que recordaba el cumpleaños de cada hijo de mis primos mientras ellos olvidaban el mío año tras año. Me arrepiento de haberles permitido engañarme haciéndome creer que yo era el egoísta. No, ni siquiera me estremezco cuando pienso en ellos. Hicieron su elección cuando decidieron que yo era útil, no amado. Ellos votaron y ahora también lo hice yo. Corte unánime. Pero aquí está el giro que nunca vieron venir. Estoy mejor de lo que nunca estuve cuando era su prisionero emocional y financiero. Obtuve un ascenso. Comencé a viajar. Estoy saliendo con alguien que no me pide nada excepto tiempo y honestidad. Estoy redescubriendo pasatiempos que abandoné hace años para perseguir aprobación. Retomé la fotografía. Estoy aprendiendo a cocinar comida real. No solo comida para llevar comida en mi escritorio a medianoche mientras pago el alquiler de otra persona. Adopté un perro. La llamé Balance. Es tranquila, leal y no espera nada de mí más que amor, lo cual honestamente es más de lo que puedo decir sobre la mayoría de mis parientes de sangre. Y justo cuando pensé que la historia había terminado, recibí un mensaje de texto de un número que no reconocí. Solo decía: se fue, nos estamos divorciando, quería que lo supieras. Era Kelly, la ahora ex esposa de Jason. Finalmente lo dejó. Aparentemente, la pequeña transformación de mi hermano tenía fecha de vencimiento. Me contó más tarde que se había descontrolado, había perdido el trabajo, se había emborrachado, había gastado lo que quedaba de sus ahorros. Ella descubrió que todavía estaba tratando de usar mi antigua información bancaria, incluso después de ser atrapado. Fuiste el único que lo vio claramente, dijo. No te creí antes, te creo ahora. Y fue entonces cuando realmente me golpeó. Esto no se trataba solo de cortar con ellos, se trataba de negarme a seguir cargando con su delirio. A veces, cuando te alejas, no solo te salvas a ti mismo, iluminas un camino para que alguien más finalmente vea la verdad. No perdí una familia, me liberé de una estafa. Así que cuando la gente pregunta: ¿qué pasó con tu familia?, sonrío y digo: solía ser el que pagaba la Navidad, ahora soy el que se salvó de ella. Pero la historia no termina allí. Sería demasiado simple si todo quedara en ese corte, en esa huida dramática y la satisfacción inmediata de la venganza. La vida real es más complicada, más matizada, y lo que sucedió después reveló tanto sobre mí como sobre ellos. 3 meses después de mudarme, mientras desempacaba la última caja en mi nuevo apartamento, sí, soy de los que procrastina desempacar, encontré algo que había olvidado por completo: un álbum de fotos. No un álbum digital, sino un libro real, tangible, con páginas amarillentas y esquinas desgastadas. Lo abrí y allí estaban, fotos de mi infancia. Mi primer cumpleaños con mamá sosteniendo un pastel casero, papá enseñándome a montar en 1900 bicicleta, mi hermana y yo construyendo un fuerte de almohadas, mi prima y yo disfrazados para Halloween. Por un momento sentí una punzada, un dolor agudo y penetrante que me atravesó el pecho, porque ahí, congelados en el tiempo, estaban personas que parecían amarme, y tal vez lo hicieron, a su manera imperfecta y condicional. Eso es lo difícil de cortar a la familia. No eliminas solo el dolor, también pierdes los recuerdos, el sentido de pertenencia, por muy ilusorio que fuera. Me senté en el suelo de mi nuevo apartamento, sosteniendo ese álbum, y por primera vez desde que todo explotó, lloré, no por lo que había perdido, sino por lo que nunca tuve realmente: una familia que me amara sin condiciones, sin transacciones, sin costo. La terapia se volvió fundamental. Mi terapeuta, Elena, me ayudó a ver que la raíz del problema era mucho más profunda que el incidente de la Navidad. Era un patrón establecido desde mi infancia. Las familias disfuncionales crean roles, explicó Elena, y a ti te dieron el rol de proveedor, de salvador. No fue un accidente. Revisamos mi infancia. Como siempre fui el responsable, el que nunca causó problemas, el que siempre ayudó a mamá cuando estaba estresada, el que consolaba a papá cuando bebía demasiado, el que hacía las tareas de mi hermana cuando ella no quería hacerlas. Fuiste parentificado, dijo Elena. Te hicieron
sentir responsable por el bienestar emocional y financiero de tu familia desde una edad muy temprana, y ese patrón simplemente continuó en la edad adulta. La claridad me golpeó como una ola. No era solo que me hubieran usado como adulto, es que toda mi identidad había sido construida alrededor de ser útil, de ser el pilar, el sostén, el que solucionaba todo. Y cuando finalmente me negué a cumplir ese papel, no solo los corté a ellos, corté una parte de mí mismo. Es normal sentirse perdido ahora, dijo Elena en nuestra quinta sesión. Has pasado toda tu vida definido por lo que haces por otros. Ahora necesitas descubrir quién eres cuando no estás cargando con nadie más. Era una pregunta aterradora. ¿Quién era yo cuando no era el que rescataba, el que financiaba, el tío generoso, el hijo responsable? ¿Había algo debajo de todas esas capas de obligación? Esa búsqueda me llevó a lugares inesperados. Me inscribí en un curso de cerámica local, algo que siempre había querido intentar pero nunca tuve tiempo. Mis primeras piezas fueron horribles, deformes y asimétricas, pero había algo profundamente satisfactorio en hundir las manos en el barro, en crear algo imperfecto que era completamente mío. Comencé a caminar por las mañanas con Balance, mi perra. Largas caminatas sin destino, solo yo y ella explorando nuestro nuevo vecindario. En esas caminatas comencé a notar cosas, cómo la luz se filtraba entre las hojas, el ritmo de nuestras respiraciones sincronizadas, la sensación del aire fresco llenando mis pulmones, pequeños momentos de paz que nunca había experimentado cuando estaba constantemente verificando mi teléfono, anticipando la próxima crisis familiar. 6 meses después de mudarme, recibí una carta, no un correo electrónico, no un mensaje de texto, una carta real en un sobre con mi nombre escrito a mano. La dirección del remitente era de mi ciudad natal, pero no reconocí el nombre, Martina López. Dentro había una nota escrita a mano. No me conoces, pero conozco a tu familia. Soy la profesora de primaria de los hijos de tu hermana. He estado preocupada por ellos últimamente. Desde diciembre han estado usando la misma ropa, a veces sucia. Su madre los deja en la escuela tarde y a veces olvida recogerlos. Sé que no es mi lugar, pero escuché rumores sobre lo que pasó con tu familia. Solo quería que supieras que los niños están sufriendo. No te estoy pidiendo que vuelvas o que ayudes. Solo pensé que deberías saberlo. Mi primer instinto fue arrugar la carta y tirarla. No era mi problema. Me habían robado, manipulado, abusado emocionalmente. No les debía nada, especialmente no a mi hermana que había participado en el gran robo y luego me había humillado. Pero esos niños, mis sobrinos, ellos no habían hecho nada malo. Eran víctimas inocentes de las malas decisiones de sus padres. Igual que yo había sido de las malas decisiones de los míos. La carta me dejó inquieto durante días. No podía dormir, apenas comía. Balance parecía sentir mi angustia, permaneciendo cerca, presionando su cabeza contra mi pierna, cuando me quedaba mirando por la ventana pensando, no puedes salvar a todos, me recordó Elena cuando se lo conté. No eres responsable de las consecuencias de las acciones de tu hermana. Lo sé, dije, pero esos niños, piensa cuidadosamente, advirtió. ¿Estás considerando ayudar porque realmente te preocupas por el bienestar de tus sobrinos? ¿O porque estás recayendo en viejos patrones de sentirte responsable por todos? Era una pregunta justa. ¿Estaba respondiendo a la genuina preocupación por niños inocentes? ¿O estaba siendo arrastrado de nuevo a mi papel de salvador? Me tomó semanas de reflexión decidir qué hacer. Finalmente, contacté a un abogado en mi ciudad natal, no para reconectar con mi familia, sino para explorar opciones para ayudar a mis sobrinos sin reabrir las viejas heridas. Podrías establecer un fideicomiso para la educación, sugirió el abogado. Algo que solo se pueda utilizar para la escuela, la universidad, tal vez atención médica, sin acceso directo a efectivo, sin manera de que tus padres o hermana puedan desviar los fondos. Era una solución elegante. Podía ayudar a los niños sin reinvolucrarme con la toxicidad de sus padres. Establecí el fideicomiso, designando a un administrador neutral para supervisarlo. No se lo dije a mi familia. No quería su gratitud fingida, sus inevitables demandas de más. Este no era un camino de regreso a sus vidas. Era un acto final de bondad hacia niños inocentes que no debían sufrir por los pecados de los adultos a su alrededor. Y resultó que no era el único que había estado pensando en maneras de escapar. 3 semanas después de establecer el fideicomiso, recibí un correo electrónico desde una dirección que no reconocí. El asunto era simple. Gracias por mostrarme el camino. Era la esposa de mi primo, no Kelly, sino Daniela, la esposa de otro primo, Marco. Nunca habíamos sido cercanos. Ella era tranquila en las reuniones familiares, siempre en segundo plano, manejando a sus 3 hijos mientras Marco bebía y contaba historias exageradas sobre sus logros empresariales, que nunca se materializaban. Te vi en la cena de Navidad, escribió. Vi tu cara cuando descubriste lo que habían hecho, y luego vi lo que hiciste después. ¿Cómo te defendiste? ¿Cómo te negaste a seguir siendo usado? Me dio valor. Marco ha estado drenando nuestros ahorros durante años para sus inversiones. Siempre excusé su comportamiento, pensando que así es como son los hombres, que mi trabajo era apoyarlo sin importar qué. Pero verte establecer límites me hizo darme cuenta de que yo también podía hacerlo. Nos separamos la semana pasada. Los niños y yo nos estamos quedando con mi hermana. Por primera vez en años, puedo respirar. Así que gracias. No por lo que hiciste por mí, sino por mostrarme que era posible. Leí el correo electrónico 3 veces, con las lágrimas corriendo por mis mejillas. Nunca había considerado que mi acto de autopreservación pudiera tener un impacto positivo en alguien más, que mi negativa a seguir siendo explotado pudiera inspirar a otros a reclamar su propio poder. Le respondí con un mensaje breve pero sincero. Daniela, tu valentía me inspira. Elegir un camino diferente, especialmente con niños, requiere un coraje tremendo. Si alguna vez necesitas
hablar con alguien que entienda la dinámica familiar, estoy aquí, sin juicios, sin presión, solo un oído comprensivo. Comenzamos a escribirnos regularmente, no sobre la familia, sino sobre la vida después de la familia, sobre cómo reconstruirse, cómo establecer límites saludables, cómo lidiar con la culpa y el condicionamiento que nos hace sentir responsables de personas que nunca asumen responsabilidad por sí mismas. Un año después de la infame cena de Navidad, mi vida era irreconocible, en el mejor sentido posible. Tenía un círculo pequeño pero genuino de amigos en mi nueva ciudad. Estaba saliendo con alguien que me valoraba por quién era, no por lo que podía proporcionar. Había adoptado un segundo perro, un anciano de un refugio al que llamé Libertad. Mi apartamento estaba lleno de mis proyectos de cerámica, imperfectos pero míos. Las paredes estaban decoradas con fotografías que había tomado durante mis caminatas matutinas. Había escrito un pequeño libro de reflexiones sobre la autonomía financiera y emocional que, para mi sorpresa, había encontrado un pequeño pero dedicado grupo de lectores en línea. Y luego, una tarde de octubre, mi teléfono sonó. Un número desconocido de mi ciudad natal. Normalmente no habría contestado, pero algo me dijo que debía hacerlo. «Hola», dije cautelosamente. «¿Ricardo?» Era una voz que no había escuchado en más de un año. Mi hermano menor, Tomás. El único que no había estado en la infame cena de Navidad porque estaba estudiando en el extranjero. El único con quien ocasionalmente intercambiaba correos electrónicos, breves y superficiales. «¿Tomás?» dije, sintiendo una mezcla de alarma y curiosidad. «¿Qué pasa?» «Papá tuvo un ataque cardíaco», dijo sin preámbulos. «Es grave. Está preguntando por ti». Sentí una oleada de emociones contradictorias. Preocupación, resentimiento, culpa, ira, un anhelo profundo y primitivo que no podía nombrar. «Lo siento por él», dije finalmente. «Pero no puedo volver, no después de todo». Hubo un largo silencio. Esperé los argumentos, la culpa, la manipulación que sabía vendría. En cambio, Tomás dijo algo que me dejó sin palabras. «Lo entiendo. Y creo que él también. Me pidió que te dijera que lo siente, no por la tarjeta o el dinero, sino por todo, por hacerte sentir que tu único valor era lo que podías darle a la familia». Me quedé en silencio, incapaz de procesar lo que estaba escuchando. «No tienes que creerme», continuó Tomás. «No tienes que perdonarlo, no tienes que volver, solo quería que lo supieras». Cuando finalmente encontré mi voz, estaba rota, apenas un susurro. «Gracias por decírmelo. ¿Quieres que te mantenga informado sobre su condición?» Consideré la pregunta. ¿Quería saber? ¿Importaba? Sí, dije finalmente, pero solo actualizaciones básicas. No estoy listo para más. «Entendido», dijo Tomás. «Por cierto, conseguí mi primer trabajo real, sin ayuda de papá o mamá. Me inspiraste, ¿sabes? Ver cómo te valías por ti mismo. Quería ver si podía hacer lo mismo». Después de colgar, me senté en mi sofá, acariciando distraídamente a mis perros, tratando de desentrañar el nudo de emociones que sentía. No era perdón, al menos no todavía. No era reconciliación. Era algo más sutil, más complejo. El reconocimiento de que las personas son más que sus peores actos, que incluso los más tóxicos pueden tener momentos de claridad, que a veces se necesita una crisis para catalizar el cambio. No volví a casa para ver a mi padre. No estaba listo. Y tal vez nunca lo estaría, pero le envié una tarjeta, simple, sin adornos. «Lamento tu enfermedad. Espero que te recuperes completamente, Ricardo». Era poco, pero era sincero. Era lo máximo que podía ofrecer en ese momento. Mi padre sobrevivió al ataque cardíaco. Según los breves informes de Tomás, estaba haciendo cambios significativos en su vida. Había dejado de beber, estaba asistiendo a terapia, incluso había comenzado a asistir a un grupo de apoyo para padres. Estaban tratando de reconstruir relaciones con hijos distanciados. No sabía qué hacer con esta información. Parte de mí quería creer en su transformación. Otra parte, más cínica y más sabia, recordaba que había visto tales cambios antes, siempre temporales, siempre estratégicos. «La gente puede cambiar», dijo Elena cuando lo discutimos en terapia. «Pero el cambio verdadero es difícil, raro, y requiere un compromiso continuo. No tienes que decidir hoy si crees en su transformación o no. Puedes observar desde lejos, protegiendo tu propio bienestar, y ver si sus acciones respaldan sus palabras con el tiempo». Era un consejo sabio. No necesitaba saltar inmediatamente a perdonar y olvidar, ni necesitaba rechazar de plano la posibilidad de cambio. Podía simplemente observar, esperar, ver qué pasaba. Mientras tanto, mi propia vida continuaba desenvolviendo nuevas capas de significado y propósito. Comencé a voluntariar en un programa local que enseñaba alfabetización financiera a jóvenes que envejecían fuera del sistema de acogida, adolescentes que, como yo, nunca habían tenido modelos adecuados para el manejo del dinero y las relaciones. «No se trata solo de presupuestos y cuentas de ahorro», les decía. «Se trata de entender que tu valor como persona no está vinculado a lo que puedes dar o hacer por los demás. Se trata de establecer límites, de reconocer cuando estás siendo utilizado, de aprender a decir no sin sentirte culpable, ver las luces encenderse en sus ojos cuando captaban el concepto, cuando comenzaban a ver patrones en sus propias relaciones, cuando empezaban a desarrollar estrategias para protegerse a sí mismos y sus recursos limitados. Me llenaba de un tipo de satisfacción que nunca había experimentado». 2 años después de la cena de Navidad, recibí una invitación inesperada. No de mi familia inmediata, sino de mi tío Ricardo, el único que había reconocido la injusticia de lo que me habían hecho. Estaba organizando una pequeña reunión, solo él, su esposa, sus hijos adultos,
mis primos con los que siempre me había llevado bien, y sus parejas, sin drama, sin demandas, solo comida y tal vez algunos juegos de mesa, prometió, sin obligación de regalar nada a nadie. Cada uno trae su propio plato, y nos encantaría que vinieras. Lo consideré durante días. Por un lado, había estado feliz con mi vida libre de familia. Por otro lado, estos no eran los mismos familiares que me habían explotado y manipulado. Estos eran los que siempre habían mantenido cierta distancia de la dinámica tóxica, los que habían establecido sus propios límites saludables. Decidí ir, no por obligación o culpa, sino porque quería, porque me apetecía reconectar con las partes de mi familia extendida que habían sido respetuosas y amables, porque quería ver si era posible tener relaciones familiares que no estuvieran basadas en transacciones y manipulación. La reunión fue sorprendentemente agradable. Había olvidado cómo era pasar tiempo con personas que compartían mis recuerdos de la infancia, que entendían mis referencias culturales sin explicación, que se reían de los mismos chistes internos. Pero con una diferencia crucial, nadie me pidió nada. Nadie insinuó que debería ayudar con esto o financiar aquello. Nadie me hizo sentir que mi presencia solo era valiosa por lo que podía proporcionar. Al final de la noche, mientras me preparaba para irme, mi tío Ricardo me tomó del brazo suavemente. Estoy orgulloso de ti, dijo en voz baja, no solo por defenderte, sino por lo que has hecho después. Has construido una vida que es tuya. Eso es más de lo que muchos logran. Sus palabras me calentaron más que todo el vino que había bebido esa noche. En el camino de regreso a mi hotel, pensé en la diferencia entre cortar y podar. Había cortado las partes tóxicas de mi familia, sí, pero eso no significaba que tuviera que renunciar a todas las conexiones familiares. Podía podar selectivamente, conservar las relaciones que eran saludables y nutritivas, mientras mantenía límites firmes con las que no lo eran. 3 años después de aquella fatídica Navidad, recibí un paquete por correo. No tenía remitente, lo cual inmediatamente me puso en guardia. Lo abrí cautelosamente. Dentro había un sobre grueso y una pequeña caja. Abrí el sobre primero. Contenía un fajo de billetes, $13,640, la cantidad exacta que habían cargado a mi tarjeta aquel día. También había una carta, escrita a mano con una letra que reconocí como la de mi padre. Ricardo, no sé si alguna vez leerás esto, y no te culparía si decides tirarlo a la basura sin abrir, pero necesito decirlo de todos modos. Lo que te hicimos estuvo mal. No solo el robo de la tarjeta, sino todo lo anterior. Años de tratarte como un banco, no como un hijo. Años de dar por sentado tu generosidad y amabilidad, y castigarte cuando finalmente dijiste, basta. He pasado 3 años en terapia tratando de entender por qué traté así a mi propio hijo. La respuesta no es simple y no es excusa, pero creo que se reduce a esto. Te resintió por tu éxito, tu independencia, tu capacidad para construir una vida que yo nunca pude. En lugar de sentirme orgulloso, me sentí amenazado. En lugar de apoyarte, intenté controlarte a través de la obligación y la culpa. El dinero adjunto es lo que te debemos, con intereses. No lo veas como un intento de comprar tu perdón o tu regreso. Es simplemente el pago de una deuda que nunca debería haber existido. La pequeña caja contiene el anillo de tu abuelo. Siempre fue para ti, pero lo retuve para manipularte. También te pertenece. No te pido que vuelvas a nuestras vidas. No, te pido una respuesta. Solo quería que supieras que, al final, aprendí la lección que trataste de enseñarnos. Que el amor no debe costar nada. Que la familia no es un negocio. Que tú, mi hijo, tienes valor inherente más allá de lo que puedas dar o hacer por nosotros. Vive bien, Ricardo. Eso es todo lo que un padre debería desear para su hijo. Papá, mis manos temblaban cuando abrí la pequeña caja. Dentro estaba el anillo de oro de mi abuelo, el que siempre me había prometido, el que mi padre había usado como zanahoria durante años. Algún día será tuyo cuando demuestres ser responsable. Lo sostuve en mi palma, sintiendo su peso, recordando a mi abuelo, el único miembro de la familia que nunca me había pedido nada, que solo me había dado amor incondicional hasta el día de su muerte. No sabía qué hacer con esta ofrenda de paz. No sabía si representaba un cambio genuino o simplemente otra forma de manipulación. No sabía si quería o podía perdonar, si estaba listo para reconsiderar mis límites, para arriesgarme a ser herido nuevamente. Así que hice lo único que me parecía correcto en ese momento. Guardé el anillo, deposité el dinero en una cuenta separada, no para usar, sino para tener tiempo de decidir, y continué con mi vida, porque esa era la verdadera libertad que había ganado, el derecho a decidir por mí mismo, en mis propios términos, sin presión, sin culpa, sin miedo, el derecho a tomar mi tiempo, a honrar mis sentimientos, a proteger mi paz duramente ganada, el derecho a definir qué significaba familia para mí, ya fuera la familia en la que nací o la que había elegido y construido a mi alrededor. La última vez que alguien me preguntó, ¿qué pasó con tu familia? Ya no respondí con rabia o dolor. En cambio, sonreí y dije, estoy aprendiendo que la familia es complicada. A veces tienes que perderla para encontrarla. A veces tienes que redefinirla. Y a veces solo tienes que crear una nueva. Y creo que esa es la verdadera moraleja de esta historia. No se trata de venganza o de justicia poética. No se trata de quién estaba equivocado y quién tenía razón. Se trata de romper ciclos. Se trata de encontrar valor en ti mismo cuando nadie más lo ve. Se trata de construir una vida que sea verdaderamente tuya, sin disculpas, sin remordimientos. Se trata de aprender que a veces el acto más amoroso que puedes hacer por ti mismo es alejarte de aquellos que no pueden amarte adecuadamente. Y a veces el acto más valiente es dejar la puerta entreabierta por si algún día aprenden a hacerlo. Así que si estás leyendo esto y te ves a ti mismo en mi historia,
historia, si estás atrapado en un ciclo de dar, hasta que no queda nada, de sacrificarte por personas que nunca sacrificarían nada por ti, quiero que sepas algo. Puedes salir, puedes establecer límites, puedes exigir respeto, puedes reconstruir y puedes florecer en terreno que una vez pensaste que estaba envenenado para siempre. Yo lo hice y nunca me he sentido más en casa dentro de mí mismo. Después de 4 años, la herida ya no está abierta y sangrante. Se ha convertido en una cicatriz, una que me recuerda dónde he estado, lo que he sobrevivido y lo fuerte que me he vuelto. Y eso es algo por lo que nadie puede cobrarme.